¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo el acontecer nacional e internacional, desde el ámbito político, en materia de seguridad, economía, en fin. Y bueno, por supuesto que el tema de la reforma judicial continúa más que presente, pero antes de iniciar, darles las gracias de verdad de todo corazón por sus mensajes a favor o en contra que se toman el tiempo de escribir en el canal, en la comunidad. Hemos respondido a algunos con profundo respeto, por supuesto, a las diferencias y con una intención netamente aclaratoria y esclarecedora de algunos conceptos. Y síganlo haciendo, porque realmente es lo que nos ayuda a interactuar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a enriquecernos mutuamente. Y les reitero, aquí caben absolutamente todas y todos. Bien, en este sentido, el golpismo y la actitud de Norma Piña para mí ya es inadmisible y es algo indignante. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. No se trata tristemente solo de Norma Piña. Es Ricardo Salinas Pliego, es Claudio X González, tanto padre como Claudio X González hijo. Son integrantes de la Coparmex, son integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Es la iglesia. ¿Por qué se mete la iglesia? ¿Por qué cree tener autoridad para meterse? Pero es también la iglesia. Son medios de comunicación corporativos. Es Loret de Mola, es Broso, es López Dóriga, es Víctor Trujillo, es Mario Di Costanzo, tantos y tantos corifeos, Sergio Sarmiento, Lourdes Mendoza, y son Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jorge Álvarez Maínez. Es decir, es una oposición en su conjunto, una oposición que está muy lejos, muy, pero muy lejos de lo que hoy por hoy requiere nuestro país. Es una oposición muy prosaica, ordinaria, que desde hace tiempo dejó de lado la disertación inteligente, el debate profundo, la visión de estadistas, y lo cambiaron completamente por la vagancia ideológica, por la mentira, por el oprobio, por la estridencia, por la agresividad. Lo que vimos hoy en el Senado de la República es algo que los evidencia y ejemplifica de cuerpo entero. Toda y cada una de sus patrañas, de su hipocresía, de su mentira. Se han pasado meses ufanándose y presentándose como los defensores de la democracia, como aquellos cruzados y cruzadas que buscan detener a la dictadura, a la tiranía de las mayorías, a la autocracia representada por este político tabasqueño venido de Macuspana y su terrorífico movimiento de la Cuarta Transformación, cuando en realidad ellos son el peligro para México. Mientras se discutía en el Senado de la República la reforma judicial y se escuchaban las distintas voces a favor y en contra, un grupo de presuntos trabajadores del Poder Judicial, apoyados por integrantes de partidos políticos y supuestamente estudiantes, ingresaron por la fuerza al recinto. Rompieron las puertas, se enfrentaron por ahí con algunos trabajadores, quienes a través de los extintores intentaron detenerlos. Finalmente ingresaron al pleno, desde donde lanzaron arengas, diatribas, afirmaron que lo único que querían era dialogar, ondearon banderas, lanzaron su grito de guerra: el Poder Judicial no se va a caer. Es decir, ni siquiera tuvieron tantita creatividad. Copiaron como tal el guión, el script de lo sucedido en Estados Unidos con los trompistas. Nada más nos faltó este personaje con su sombrero de animal, ¿no? Lo mismo que pasó en Brasil con los seguidores de Jair Bolsonaro, porque la derecha recicla sus guiones de una manera sumamente, pero sumamente
burda. Ni siquiera intenta mover algún tipo de escenario, algún tipo de expresión. No, es exactamente lo mismo, mostrándonos en todos los sentidos lo limitada que está incluso para argumentar cada una de sus acciones. Dijeron que eran estudiantes, que eran trabajadores del Poder Judicial. No lo dudo, pero sumamente manipulados. Porque en este grupo había gente vinculada a Xóchitl Gálvez que participó directamente en la campaña del Partido Acción Nacional. El caso de Jimena Villicana. Estaba el hijo de Carolina Villano, que como sabemos es la secretaria general del PRI, persona de toda la confianza de Alejandro Moreno. Por lo tanto, el que nos quieran hacer creer que este fue un movimiento ciudadano, perdón, es otra más de sus patrañas. Fue manipulado y manejado por una oposición que carente de argumentos, carente de una solidez incluso numérica, intenta por todas las vías detener la aprobación de una reforma que cada día confirma más su necesidad y la urgencia de la misma, una oposición a la cual ni siquiera le interesa en realidad llegar a algún tipo de encuentro, aun y cuando presenten propuestas tardías, tanto desde el ámbito partidista como del ámbito judicial. Porque de qué otra manera podemos leer el hecho de que después de que se aprueba en Cámara de Diputados, después de que se leen comisiones y se aprueba, después de los foros que se realizaron, pues resulta que a Norma Piña y su gente y resulta que al PAN se les ocurre presentar, por supuesto, su iniciativa. Perdón, pero eso es una burla. Vemos a los medios de comunicación que anteriormente condenaban este tipo de hechos, que los satanizaban en toda la extensión de la palabra, ahora inflarlos de tal manera que estos personajes se convierten en héroes y en heroínas, en luchadores admirables de la defensa del Poder Judicial. Uno de los tipos que entró con exceso de violencia, agresivo, lanzando improperios, después aparece con Ricardo Anaya, casi casi llorando porque supuestamente dice que le pegaron, cuando todos fuimos testigos de sus rabietas, de su accionar, porque ni siquiera tuvieron la discreción de operar de manera eh, un poquito, así, un poquito congruente con sus propios intereses. Estas personas, ahora, el fondo de esta protesta, que es lo que me parece que tenemos que canalizar, el fondo es precisamente las directrices que empieza a tomar la oposición, vertebrada en las razones que en los personajes que le digo, capaz de sabotear como sea cualquier discusión. Por un lado, Norma Piña, lanzando amparos balines, lanzando propuestas a destiempo, reuniéndose con empresarios y con líderes políticos, buscando entrometerse en el accionar constitutivo, en la labor constitucional de otro poder, confirmando la soberbia y petulancia de la Suprema Corte de Justicia representada por esta mujer que hoy por hoy es ya impresentable. Y que insisto lo que les he dicho no una, sino varias veces. Si tuviera un gramo de dignidad, tendría que renunciar, tendría que hacerse a un lado. Pero por supuesto que no lo va a hacer en este momento. Por el otro, vemos a partidos políticos que abren la puerta para que ingresen los golpeadores y que después, con declaraciones totalmente bizarras como la de Luis Colosio, que sigue hundiéndose en el fango de la hipocresía, de Manuel Añorbe, del PRI, nos intentan convencer que estos personajes solamente querían dialogar, cuando la intención era muy clara, reventar la sesión en el Senado de de la República. Vemos un accionar de la derecha coordinada,
que nos dejen claro cuál será su modus operandi de aquí en adelante. Cómo intentarán conseguir las cosas que por medio de la discusión, por medio de la inteligencia, por medio, por supuesto, de la capacidad política, no van a alcanzar en ningún aspecto. Hablamos precisamente de personajes que a través de su conservadurismo son capaces absolutamente de todo, replicando el accionar que ha pasado en Colombia, que ha pasado en Brasil, que ha pasado en Argentina, que ha pasado en Perú, que ha pasado en Bolivia. De ahí precisamente la importancia y la trascendencia de quitarles el control de los jueces, porque es a través de los jueces en cómo se desarrollan los lawfare, en cómo se atenta en contra verdaderamente de la democracia, en cómo se revientan proyectos y gobiernos progresistas o que representan una diferencia a lo que el sistema neoliberal va marcando como derrotero. Por eso es que la reforma judicial tiene que ser una realidad ya, inmediata, porque de otra manera, estas personas buscarán en todo momento un resquicio para tratar de generar un caos en este país. No aceptan porque no está en su ADN aceptar que no tienen el poder, que representan a una minoría que es despreciada, que es criticada, que es en un momento dado incluso abucheada, poco, poco apreciada. ¿Por qué? Porque es una minoría que se ha pasado muchísimos años dañando al resto. Porque es una minoría que se ha pasado toda su vida saqueando al país a costa precisamente de la mayoría. Porque es una minoría que se ha pasado todo el tiempo precarizando la vida de aquellos que considera o piensa que son desechables. No son ningunos demócratas. Incluso ellos son erosionadores de la democracia. No les gusta la democracia, porque en democracia saben bien que jamás volverían al poder. Les gusta robarse elecciones. Les gusta quitar a la mala las, las cosas. Les gusta imponerse con las peores artes, incluso para conseguir propiedades. Y cada uno de ellos nos lo muestra con sus comportamientos. Salinas Pliego, cuando retiró a la gente de ADN de Canal 40 para quedarse con el canal, por ejemplo. Claudio X González, cuando mandó literal golpear a los maestros que protestaban en contra de su reforma educativa. Joaquín López Dóriga, cuando se le ocurrió extorsionar a una persona que no cedió a sus chantajes informativos. Carlos Loret de Mola, que participó en un montaje que tiene personas inocentes en la cárcel. Alejandro Moreno, un tipo que se hizo de varias propiedades en Campeche, despojando a sus dueños originales y a las comunidades originarias, y que cayó a la mayoría de la prensa en Campeche comprando el silencio, ya fuera con plata o con censura total y persecución total. Un Marco Cortés que está acostumbrado a negociar las notarías, los organismos autónomos, a llegar a acuerdos totalmente impresentables, pero que él trata de normalizarlos con el pretexto de la transparencia, de una Norma Piña que sin ningún tipo de decencia cruza la línea para buscar sabotear el trabajo de otro poder. Estamos ante un hecho histórico en muchos sentidos, como es la reforma judicial, y un hecho que va a marcar un antes y un después para este país. La reforma judicial, insisto, tiene que ser una realidad, tiene que cumplir cada uno precisamente de sus parámetros para poder responderle a una sociedad ávida de justicia. ¿Es perfectible? Sí, es perfectible, pero es sumamente necesaria y más en un entorno como el que está marcando la propia oposición.
ya no solamente partidista en donde son una minoría legislativa, sino desde el poder económico, desde donde son capaces de generar cualquier tipo de escenario que ponga en predicamento al gobierno que viene. No les funcionó el legislativo, no les funcionó, por supuesto, también el mediático. Lo que sigue es la violencia políticamente controlada, esa violencia generada a través de sus brazos armados, que de una u otra manera buscarán incendiar lo que ellos definen como plazas, con enfrentamientos, con ejecuciones, con presiones en contra precisamente de la sociedad para tratar de esa manera de hacer valer su postura, su inconformidad y de sentar a negociar al próximo gobierno de de nuestro país. Por eso les decía al principio de esta charla, lo que hemos visto hoy en el Senado de la República es inadmisible. Es un ejemplo más de hasta dónde pueden llegar estos personajes que tienen el golpismo en la sangre, que no hayan mostrado, manifestado ese comportamiento porque nunca antes habían sido derrotados democráticamente, porque nunca antes habían sido repudiados por parte de la ciudadanía. Nos quieren contar estos corifeos que estas personas que se manifestaron son el pueblo. Esto únicamente demuestra y la expresión de Marco Cortés, de Añorbe, de Colosio, el profundo desprecio que le tienen realmente al pueblo, el rencor que le tienen al pueblo, el coraje que le tienen, quererle cobrar las derrotas del 2018 y del 2024, arrebatando banderas, usurpando identidades. Todo precisamente con este afán de demostrar quién debe de estar al frente de un país. De verdad, habrá que estar muy, pero muy atentos en torno a todo lo que se viene desarrollando alrededor del Poder Judicial, alrededor de la reforma judicial, porque son momentos claves, claves para darle viabilidad a lo que es o se conoce como el segundo piso de la cuarta transformación. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Ya lo saben, compartan el video si les gustó, el pulgar arriba, suscríbanse y si hay posibilidad, échenos super chat, super gracias y por supuesto, únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.